Saludos, amables televidentes, bienvenidos al programa de las 8. Hoy oficiamos nuestro programa desde la Fundación Cardiovascular de Colombia, seccional del Bosque, aquí en el municipio de Floridablanca, y traemos un tema muy interesante que, por cierto, por estos días, pues ha creado una noticia infausta con una familia venezolana en Cúcuta. Vamos a hablar hoy de Chagas. ¿Qué es la enfermedad de Chagas? ¿Qué repercusiones tiene principalmente en el ser humano? Nos acompaña esta noche el médico cardiólogo, cirujano cardiólogo, egresado de la Universidad Javeriana, Luis Eduardo Echeverría. Ha sido participante en esta sección de Gente Saludable. Es un gusto tenerlo esta noche. Doctor Luis Eduardo, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación a hablar de un tema muy interesante, de algo que vemos en el día a día en pacientes en la Fundación Cardiovascular en Santander y en Norte de Santander, que es la enfermedad de Chagas. Doctor, hablaba yo con la secretaria de Salud Departamental y decía que por la altitud, la humedad, Bucaramanga y su área metropolitana es un área muy propensa para el Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue hemorrágico. Igualmente sucede con este animalito que nos infecta de Chaga. Bueno, sí, primero hay que decir que la enfermedad de Chagas, o explicar qué es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es producida por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Este parásito tiene muchos hospederos o animales en donde puede estar, pero el que usualmente lo transmite a las personas es uno especial que es conocido como el pito. Sí, el pito es un animal que normalmente es silvestre, pero que en algunas ocasiones puede convivir con el ser humano en sus casas, se domicilia. Y esa es básicamente la condición principal para aquella transmisión del animal, del vector que se llama tradicionalmente pito, al ser humano, que esté domiciliado. El 98% de los pacientes adquieren la infección por el vector, o sea, por el pito. Doctor Luis Eduardo, entonces, es falsa la creencia porque en épocas pasadas de nuestra Colombia, cuando hablábamos de mal de Chagas, lo asociábamos directamente con la gente de la subversión, con los guerrilleros, que creíamos que solamente a ellos les daba. No, esto obviamente es falso. Las personas que viven en el campo tienen una mayor propensión, pero básicamente hay que acordarse que la picadura del triatomino, o sea, del insecto, no causa la infección. La infección se causa por la deposición, por el popó del pito. El pito es un animal que vive en las casas, no todos los tipos de pitos, pero la mayoría, en las casas de ciertas personas de cierta forma. ¿Sí? Las casas con techo de paja o paredes de bareque son habituales que uno encuentre la infección parasitaria o que encuentre los parásitos o los vectores domiciliados, el pito. Cuando esto pasa, ellos son hematófagos nocturnos, o sea, chupan sangre por la noche, bajan, pican a la persona y cuando se llenan hacen la deposición o el popó, y si uno se rasca, el parásito entra por la piel, o en la mañana cuando uno se despereza entra por el ojo, y así se produce el 95% de las infecciones por este parásito. Bueno, doctor, usted nos dice que es propio de casas donde bareque, caña, que lo utilizan para su fabricación. Sin embargo, no es extraño encontrar estos insectos en la ciudad. Sí, de hecho en Bucaramanga hemos identificado muchos insectos y muchos que tienen el parásito del triatomino. Afortunadamente, la exposición tiene que ser crónica, o sea, tienes que estar en contacto muchas veces con el triatomino para que pase esto que te pica, que haya el popó, te rasques y ahí pase la infección. Así que casi que tienes que estar en estrecha convivencia. Y casos autóctonos de transmisión en el tipo de vivienda que hay en Bucaramanga son muy poco probables. Así que realmente acá la posibilidad de infección es realmente baja. Lo vemos mucho más en personas del campo, gente humilde, gente que ha trabajado en el campo o que durante la infancia vivieron en el campo. Es muy posible encontrar la infección. Doctor, antes de entrar a ahondar en la parte científica, clínica que usted maneja muy bien,
hay que hacer fumigación permanentemente, así nuestra casa sea de cemento. Bueno, la fumigación es una estrategia que ha sido muy importante y el pilar fundamental para controlar el pito, que es el vector, en las casas que tienen una probabilidad de que haya infección. La primera, obviamente, es cambiar de tipo de vivienda. Cuando tú tienes unas viviendas que tienen cielo raso o las paredes son bien construidas, por ahí no puede ocultarse el animal y por ende no hay tanto problema de infección, así que es muy poco probable. Obviamente esto no puede ser una estrategia que se generalice a todo el mundo, así que lo que se hace es fumigar, pero desafortunadamente la fumigación hemos visto que puede, al principio es muy efectiva, pero que puede tener recolonización de las casas, así que lo ideal es claramente tener un tipo de vivienda en donde el pito o en donde este vector no se pueda ocultar, que es donde pasan los problemas. Doctor, usted ya nos explicaba que no es la picadura del pito del insecto el que nos causa la enfermedad, sino es la deposición, el excremento de ese animalito que entra en contacto con la piel o con la mucosa. ¿Qué otras maneras hay de transmisión? Y tengo entendido que hay dos estadios de la enfermedad, una crónica y una aguda. Esa es una muy buena pregunta. Hay otras formas de infección que no son la infección por el vector, que eso lo llamamos científicamente infección vectorial, o sea, por el pito. Transfusiones sanguíneas, pacientes que tienen la enfermedad de Chagas, que hacen transfusión, pueden contaminar a otras personas. Afortunadamente, desde hace más de 20 años en Colombia, se hace evaluación de enfermedad de Chagas en donantes de sangre, así que eso se ha erradicado en gran medida. Pero las transfusiones eran una forma habitual de infección. La otra es de madre a hijo. Sí, una madre, eso se llama transmisión vertical. Una madre que porte la enfermedad puede transmitir la enfermedad a su hijo en aproximadamente un 10% de las personas. O sea, es una de las causas interesantes y que tiene tratamiento, porque eso lo vamos a ver más adelante, podemos tratar el parásito y evitar la transmisión vertical. Otra forma es accidental, los que manipulan muestras con pacientes contaminados con Chagas, con tripanosoma, se pueden infectar accidentalmente. Y finalmente una que está emergiendo cada vez más, y es la transmisión oral. Hay que acordarse que el tripanosoma, o sea, el parásito que transmite el pito, no solamente está en los pitos, está en otros tipos de animales, como el Didelphus marsupialis, que nosotros conocemos como fara habitualmente, y ese fara, muchos están contaminados por la infección, y consumir la carne teóricamente, aunque nunca hemos encontrado un caso en que podamos decir esto es por esto, puede teóricamente transmitir la enfermedad. Pero cada vez más hemos visto brotes en Colombia de transmisión por contaminación de alimentos, muchas veces por el vector, por el pito, y otras veces no encontramos una causa, y es probable que acá otros hospederos puedan estar involucrados en la infección. Usted estaba hablando de transmisión oral, que una persona que tenga el mal de Chagas ya en su cuerpo, por la saliva, por el contacto de un beso, de una caricia, ¿podría transmitirlo o no hasta allá? No, eso no es una forma de transmisión real. Pues qué interesante este tema de Chagas. Vamos a la segunda parte. Doctor Luis Eduardo, tenemos que hacer una breve pausa para comerciales y venimos para hablar del estadio crónico y agudo que tiene esta enfermedad y qué se está investigando en la Fundación Cardiovascular sobre el mal de Chagas. Volvemos. Continuamos esta noche en el programa de las 8. Estamos hablando con el médico cardiólogo Luis Eduardo Echeverría de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Doctor, cuando ustedes mencionan que la enfermedad de Chagas tiene estado crónico y agudo, ¿a qué hacen referencia? Ok, eso también es muy interesante, porque inicialmente la enfermedad es una infección que no afecta, por lo menos su blanco directo no es el corazón,
y se produce una infección muy parecida a otras infecciones, al dengue. De hecho, muy usualmente es confundida con dengue, que produce fiebre, produce malestar general, se pueden hinchar a ambos ojos, eso se llama edema bipalpebral, la hinchazón de ambos ojos puede producir dolor en el pecho. En el 90% de los pacientes la infección pasa desapercibida. Ni siquiera tienen síntomas muy importantes y puede simular. ¿Puede confundir ese dolor en los ojos con una conjuntivitis? Es un poquito diferente porque más de inflamación es hinchazón de los ojos. Realmente no hay mucha inflamación, ni hay infección de las glándulas lacrimales, ni nada de eso. Así que no se parece mucho. Más a veces parece la hinchazón que se produce en pacientes con enfermedad renal, pero en el contexto de pacientes con fiebre y malestar general. En la mayoría de pacientes los síntomas pasan. Esto se llama infección aguda. Y los pacientes pasan una fase que se llama indeterminada o crónica, en donde tienen el parásito, donde se puede detectar el parásito, pero no tienen ningún cambio, ni tienen síntomas, ni afección del corazón. Y esto es lo interesante, porque de 10 personas que son portadores del parásito, 7 nunca desarrollan la enfermedad cardiovascular, pero 3, o sea, el 30% pueden desarrollar la forma crónica y grave, que es la cardiomiopatía chagásica. El parásito, y creemos también que muchas otras causas inmunológicas dañan el corazón, lo dilatan, ¿sí? Y esto es otro momento de la enfermedad, lo llamamos cardiomiopatía chagásica. En Colombia es frecuente la afección del corazón, pero en otros países de Latinoamérica es frecuente la afección del colon y del esófago, es mucho más raro. Y nosotros no tenemos ese tipo de afección en Colombia, pero nuestra afección más grave es el corazón, y desafortunadamente cuando la cardiopatía chagásica o el corazón es afectado, estos pacientes tienen muchos síntomas como fatiga, falta de aire, hinchazón en las piernas y en el abdomen, ¿sí? Y desafortunadamente sin un tratamiento rápido, esos pacientes pueden fallecer por lo que llamamos insuficiencia cardíaca o la incapacidad del corazón de bombear la sangre de forma adecuada, porque el corazón se dilata, y además, y es muy frecuente en el Chagas, muerte súbita. Tienen arritmias y el corazón se para súbitamente y pueden morir. Pero con el tratamiento adecuado podemos evitar la progresión de la enfermedad, detenerla, y en los pacientes en que no, en algunos casos, hay otras medidas como trasplante cardíaco que pueden ser eficaces. Doctor, o sea que una persona puede convivir con la enfermedad de Chagas 20, 30 años. Durante décadas. Décadas. Que haya síntomas y hay una gran posibilidad que la enfermedad nunca se desarrolle, y en algunos se puede desarrollar. Eso es lo que no sabemos y es parte de lo que estamos investigando. Entonces le pregunto, porque acaba de suceder hace pocos días en el Erasmo Meos de Cúcuta, que llegaron 4 niños venezolanos infectados, y solamente uno de ellos, de 4 hermanitos, solamente uno sobrevivió. Y entonces la pregunta es, ¿por qué los síntomas se aceleraron en unos niños? Esto es probablemente un caso de transmisión. No conozco perfectamente el caso, aunque fui consultado sobre ese caso particularmente, pero creemos que es transmisión oral siempre que hay brotes, o sea que hay más de una persona en un momento agudo, normalmente son alimentos, y la transmisión oral es un poquito diferente, porque es probable que el inóculo, y eso significa la cantidad de parásito, sea mayor que cuando la transmisión es por el pito directamente, y eso creemos que tiene que ver con la capacidad de producir más síntomas. Desafortunadamente los niños y los jóvenes hacen una reacción inmunológica más fuerte y pueden fallecer durante la infección aguda. Le pregunto, ¿en qué está centrada la FCB en estos días? ¿Qué investigaciones adelantan ustedes sobre el mal de Chagas? Bueno, la enfermedad de Chagas es una enfermedad que le da a gente pobre y ha sido muy mal estudiada en los últimos 100 años desde que se descubrió. Los fondos para investigación son muy pocos, porque además es una enfermedad que naturalmente ha sido confinada a Latinoamérica, aunque cada vez más da en Estados Unidos y en Europa, sobre todo por migración. La Fundación Cardiovascular y su grupo de investigación en Chagas tiene varios campos abiertos investigando
cuáles son los mejores medicamentos, por ejemplo, para dar en la fase aguda para evitar que los niños y los adolescentes se mueran cuando tienen infección. Tenemos estudios con modelos animales, trabajamos con ratas, buscando combinaciones diferentes de medicamentos que podrían salvarte la vida al disminuir rápidamente la tasa de infección y el número de parásitos en sangre. Así que esto puede mejorar las posibilidades de que nuestros niños sobrevivan. Otra línea de investigación es que sabemos que también los pacientes con cardiopatía chagásica con corazón dilatado producen coágulos, y saber si nuevas formas de tratar o disminuir estos coágulos pueden ser aplicadas en estos pacientes con enfermedad de Chagas, si podemos predecir cuáles son los que van a morir de muerte súbita, y en conjunto con la Universidad Industrial de Santander tenemos una línea de investigación para saber por qué algunos desarrollan la enfermedad y otros no. Y este es el punto importante, porque si sabemos cuáles son los factores de los que van a desarrollar la infección, podemos tratarlos antes, podemos llegar antes, y estos podrían ser vigilados mucho más cercanamente para empezar tempranamente las terapias que pueden hacer que la enfermedad no avance rápidamente y que vaya mucho mejor en el tratamiento con el tiempo. Por último, doctor Luis Eduardo, le pregunto, para información del público, como es un sector de la población, los menos favorecidos, los que mayormente están siendo afectados por el Chagas, el médico general de pronto no puede detectar porque pareciera que fuera sintomática. Entonces, mucha atención. Cuando tenga presente los síntomas, que tenga referencia para que no pase desapercibido. Ok, en enfermedad aguda, obviamente pensar en fiebre. Cuando es enfermedad aguda, pensar en fiebre. Un paciente que tiene fiebre constante, que no mejora, normalmente la primera sospecha es dengue, pero en esta zona, en zona endémica, hay que pensar fuertemente en Chagas. Estas personas vienen de zonas en donde es posible la transmisión, y el edema en los ojos que te dije, más fatiga y fiebre, esos tres síntomas juntos deben hacer sospechar, y pruebas de sangre sencillas pueden indicarnos si este paciente tiene la enfermedad. Entonces eso podría ayudar. En cuanto a la fase crónica, cuando el corazón se dilata, el síntoma más importante es falta de aire. Eso lo llamamos médicamente disnea. Paciente que esté con falta de aire y en el que encontremos en la evaluación signos que nos hacen pensar que el corazón es dilatado, debe sospecharse que una de las probabilidades sea enfermedad de Chagas. Doctor Luis Eduardo, ha sido muy interesante conversar con usted esta noche. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Muy bien, hablando del mal de Chagas con el doctor Luis Eduardo Echeverría. Una pausa y volvemos. Esta es una nota de actualidad. Veamos. La gestora social Priscila Santos de Tavera lideró encuentro con sus homólogos del departamento con el propósito de socializar los avances del proyecto Yo Leo, Yo Cuento. Y queríamos reunirnos con las gestoras sociales del departamento porque ellas son las que motivan a cada uno de los docentes, a las familias, a todas las familias del municipio, para que escriban y se involucren en este proyecto tan lindo que se llama Yo Leo, Yo Cuento, donde los niños de Santander escriben sus sueños, su imaginación a través de un cuento en papel reciclado. Asimismo, el gobierno departamental premió a los gestores más pilos del mes de la niñez, quienes recibieron incentivos para impulsar la cultura y el arte. Y pues nunca habíamos tenido un reconocimiento económico, y esta vez pues muy agradecidas con el gobierno departamental por ese reconocimiento que nos pueden ofrecer el día de hoy. Durante el encuentro, los gestores sociales recibieron el libro El Fogón de Mis Nonos como reconocimiento a su apoyo en la realización de este proyecto con los adultos mayores de Santander. Y ahora en el programa de las 8, temas económicos, con el apoyo de Financiera como Ultrasan. El deporte por siempre ha estado en la cultura de Financiera como Ultrasan, de allí que hoy su club deportivo cuente con todo el reconocimiento ante el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga y participe de varios torneos. Al club deportivo pertenecen empleados de Financiera como Ultrasan. Estamos hablando que hay cerca de 1.200 empleados, la gran mayoría de ellos hace parte del club deportivo. Es un club para empleados inicialmente de Financiera como Ultrasan.
En la actualidad el club está habilitado para todos los deportes, pero el fútbol es el que marca la pauta apoyando así a muchos jóvenes. Bueno, el Club Deportivo, así como participan los empleados, también el Club Deportivo tiene actualmente, pues está habilitado para todos los deportes, pero pues tenemos uno de los deportes que atrae mucho más a toda la gente y un deporte que llega a diferentes estratos, sobre todo a los estratos más bajos, como es el fútbol. Tenemos actualmente 9 categorías, estamos desde sub-12 hasta ascenso y creo que también han tenido la oportunidad de ver a Financiera como Ultrasan y su club deportivo en el Campeonato de la Marte. Estamos hablando de cerca de unos 300 muchachos que hacen parte de estas 9 categorías que están en el club de Financiera como Ultrasan. El entusiasmo, la entrega y el compromiso de los deportistas hace que el club participe de los diferentes torneos organizados en la ciudad. A través del club deportivo participamos en diferentes torneos, son torneos locales y también torneos nacionales. Hay un torneo Postobón, hay el torneo de la Liga. Pues participamos, como lo decía, desde sub-12 hasta ascenso durante todo el año en las diferentes canchas de la ciudad de Bucaramanga. Quien quiera participar en el club deportivo se puede inscribir de manera gratuita, accediendo así a los múltiples beneficios que ofrece Financiera como Ultrasan, que siempre se distingue por su responsabilidad social. Este es el vector que termina transmitiendo la enfermedad de Chagas. Si usted conoce que haya estos animalitos, informe a la Secretaría de Salud. Terminamos por hoy. Feliz noche, hasta mañana.